These will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. This is really it. This is the final curtain call. Los últimos días de Michael Jackson. Toda la verdad. En una noche como esta, ahora mismo Michael Jackson debería estar actuando aquí, en el O2 Arena de Londres. Iba a ser el mayor regreso a los escenarios de todos los tiempos. Y los organizadores no podían ocultar el placer que sentían al trabajar con Michael Jackson. Cambiaría mi cuerpo por el suyo mañana mismo. Está en una forma fantástica. Física y mentalmente. Estamos disfrutando como niños, de verdad. Lo estamos pasando en grande. A gentleman here that needs help and he's not breathing. He's not responding to anything, you know? Me llamo Jack Peretti. He sido fan de Michael Jackson toda mi vida. He escrito y hecho documentales sobre él. He seguido sus tribulaciones y también sus juicios. En cuanto me enteré de la muerte de Michael Jackson, hice las maletas y viajé a Los Ángeles. Quería entender lo que pasó y por qué se organizó un funeral homenaje y no un concierto. Cuando llegué, me propuse encontrarme con las personas más cercanas de Jackson, aquellas que trabajaron con él, lo defendieron e incluso trataron de salvarlo. Durante años, Jackson había sido extraño, distante y solitario. Espero que en algún lugar de la tragedia de los últimos días pueda descubrir quién era en realidad. Organicé una reunión con uno de los pocos íntimos de verdad de Jackson, alguien que había sido su amigo durante 20 años y que desde marzo, 3 meses antes de su muerte, llevaba intentando prepararlo para los conciertos en el O2. Es una leyenda de mi infancia, casi tan importante como el propio Michael Jackson. Hola. ¿Eres Lou? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Igualmente. Es un honor. Gracias. ¿Te gustaría pasar? Muchas gracias, gracias. Lou Ferrigno, más conocido como el increíble Hulk. Parece ser que a Jackson siempre le gustó la historia sencilla de este personaje de cómic. Un hombre que pasaba de mortal a monstruo. Cuéntame, ¿cómo llegaste a convertirte en preparador físico de Michael? Conocí a Michael hace 20 años a través de un médico amigo mío. Tenía una gran casa y un gimnasio estupendo. Michael y yo nos conocimos allí. Este amigo mío me estaba enseñando el gimnasio mientras Michael me observaba sonriendo como un niño, como un gato, como si fuese la primera vez que se emocionaba por algo. Ese tipo de emoción. Entiendo. Igual que tú, lo mismo. Y entonces mi amigo me recomendó. Michael quería prepararse para el World History Tour y nuestro amigo le dijo que debería entrenarse conmigo porque yo era el mejor. Así que 20 años después, cuando estaba preparando esta gira, me llamó al momento y me dijo, me encantaría que volvieses a entrenarme porque recordaba cómo había trabajado con él antes y se fiaba de mí. Fuimos buenos amigos durante 20 años. Aquí es donde Jackson se preparaba para su vuelta, en un gimnasio situado en el jardín trasero de la casa de Lou Ferrigno, en las afueras de Los Ángeles. Esta es una herramienta muy útil para mucha gente. ¿Sí? Es muy sencillo porque solo se trata de... ¿Cómo se usa, Lou? Bien, por ejemplo, me puedo tumbar encima, Ya. como si estuviese acostado. Sí. Y después hago flexiones y sentadillas. Estos son los ejercicios que Lou le marcó a Jackson. El balón de pilates. Es muy fácil. Te puedes mover así o así. Y también estiramientos de una banda de goma. No es el tipo de cosas que uno imagina que pondrían a Jackson en forma para sus 50 conciertos en el O2 Arena. La verdad es que son ejercicios ligeros y muy fáciles para él. No le costaría mucho. Por ejemplo, uno de estos, este es el que... Bueno, estos no le gustaban. ¿Pensaba demasiado para él? Sí. Vaya. Pues debo decir que incluso yo lo podría hacer. Hace 20 años sí lo hacía porque le parecía ligero. Le encantaba venir aquí, pero... Lou, la impresión que tengo es que parece ser que aunque le gustaba mucho tu compañía y venir aquí, de alguna forma, el tipo de entrenamiento que realizaba, las cosas que hacía aquí, las podría haber hecho solo, ¿no? Quizá lo único que quería era estar contigo.
Eso también era parte de la motivación, porque aquí se ponía en forma sin cámaras o gente haciendo fotos. Estaba él solo y se sentía seguro. Al conocer a Lou me dio la impresión de que Jackson iba a verlo porque confiaba en él, no porque quisiera entrenar. Tal vez fuese porque sentía ansiedad al pensar en los conciertos que se avecinaban y no tenía nadie más con quien hablar. Era un gran fan de la masa, porque es una historia de poder. Michael tenía poder a través de la música y yo a través de la masa. Todos nosotros llevamos a la masa dentro y Michael me dijo que se sentía como un pequeño Hulk, debido a toda la rabia y al dolor. ¿Eras una especie de reflejo para él, como un espejo? Sí. Es algo muy profundo, la verdad. Nunca lo había pensado, pero es cierto. Le pasaba lo mismo con su padre. Uno no puede cambiar a su padre. El mío era teniente de policía y me trató muy mal. Y el de Michael también, a él. Teníamos eso en común. Pero lo que me resultaba interesante es que Michael se dedicó a revivir una infancia que nunca tuvo. Michael Jackson y la masa compartían un vínculo. Cuando estaba organizándolo todo para su gira, te habló de ella y de cómo pensaba que sería. Estaba emocionado. Le pregunté por la gira y me dijo que estaba un poco nervioso. Le dije, ¿nervioso? Y me di cuenta de que estaba deseando entrenar. Pero tenía mucha presión y un estrés descomunal. A solo 3 meses para los conciertos, Jackson pasaba el tiempo en el chalet de Lou, preguntándose si podría resistirlos. En Gran Bretaña, el primer fajo de entrada se agotó en Internet en 10 minutos. Y en el estadio O2, los fans hicieron cola durante horas para comprar el resto. Quería entrevistar a otro miembro del pequeño grupo de amigos de confianza de Michael, Tom Mesereau, abogado de la estrella. The charges he faces are false and will be battled in a court of law within our justice system. Hace 4 años, Tom ganó el caso de las denuncias contra Jackson por abusos sexuales a menores. Fue absuelto, pero acabó casi destrozado. Le destrozó de muchas formas, debido a que durante 5 meses, todos los días estuvo recibiendo unos ataques despiadados. Seguramente eso le hirió por dentro, le golpeó de un modo que nunca conoceremos. Es evidente que sufrió un deterioro físico. Al final parecía un saco de huesos. Tenía los pómulos hundidos, los ojos caídos. El pobre hombre apenas podía sonreír incluso tras la absolución. No solo estaba decaído, sino que también debía mucho dinero. El antiguo rey del pop desposeído de su reino. Michael era un poco bala perdida. Se trasladó a Bahrein para vivir un año en Oriente Próximo. Después se fue a Irlanda, donde residió en un castillo, y más tarde a Inglaterra. Creo que durante un tiempo, o mientras estaba en algún otro sitio, fue a Las Vegas y al final a Los Ángeles. Creo que el trauma de aquel juicio y el hecho de que tuviese que dejar su amada Neverland le causaron mucha confusión. Le resultaba complicado decidir dónde quería establecerse. Algunas personas deben de haberse imaginado que con Michael Jackson nunca se sabe. Incluso después del anuncio de los conciertos, los corredores de apuestas aceptaban retos sobre si llegaría a aparecer en la primera gala. This is it. Quería averiguar qué tipo de presiones sentía Jackson en los meses previos a su muerte. Si alguien me lo podía contar, ese era John Covington, un veterano periodista de Hollywood que conocía a Jackson personalmente. John, dame una idea de la situación financiera de Jackson. Michael gastaba al año más de lo que se podía permitir, aproximadamente entre 14 y 20 millones de euros más. Eso es lo que me dijo un contable que había revisado las finanzas de Michael Jackson. ¿Era la pérdida de Neverland su mayor temor psicológico? Estaba a punto de tener que dejarla. ¿Le pesaba mucho? Quiero decir que todavía era una estrella y que con Neverland seguía siendo Michael Jackson, pero temía que sin esa propiedad sería un don nadie. Neverland era su creación. Y por lo que entiendo, creo que pensar que podría perderla le resultaba demoledor. Porque de alguna forma el resto de las deudas eran pedazos de papel. Desde luego. Parece que Michael se sentía vinculado directamente a Neverland. Esa es probablemente la razón
de que aceptase un trato sobre la propiedad. Para que el acuerdo funcionase, Jackson tuvo que trasladarse a Los Ángeles para ensayar. Allí alquiló una casa en el número 100 de North Carolina Drive, en Beverly Hills, a la altura de Sunset Boulevard. Es una mansión al estilo de los castillos franceses, propiedad de Sean Connery. El alquiler ascendía a 70.000 euros al mes. Pero, ¿quién lo pagaba? AEG, Anschutz Entertainment Group. Su director es Randy Phillips, un hombre modesto que viste con parcas, aunque es uno de los magnates del entretenimiento más importantes. Su firma es dueña del O2 Arena de Londres. Días después de la puesta a la venta de las entradas para la gira, Randy anunció que iban a aumentar el número de conciertos. ¡Ah, qué bien! Estoy temblando. Concedió una entrevista sobre el asunto en una página web de fans. El jueves dijo que pondría a la venta 10 conciertos, pero que se reservaba 30. Correcto. Y ahora hay 50. ¿Cuál es su reacción? Es decir, esto excede sus expectativas, ¿verdad? Más allá de lo que imaginas. No tengo palabras para explicar cómo me siento debido a la demanda creada por los conciertos. Michael me dijo, Randy, ¿cuántos conciertos más vamos a hacer en la ciudad? Y respondí, por lo menos 50. Pero hay dudas de que Michael estuviese de acuerdo. Se dice que comentó: me fui a la cama sabiendo que habría 10 conciertos, y cuando me desperté recibí la noticia de que serían 50. Hay alguien que había fracasado en un intento anterior por devolver a Michael a los escenarios. Es un antiguo amigo y socio de la familia Jackson, Terry Harvey. ¿Qué le pareció el plan de AEG? Terry, ¿piensas que esos conciertos iban a celebrarse de verdad? Dije que Jackson no se presentaría ninguno. Lo afirmé en febrero y lo repetí hasta que murió. Creo que tienen un seguro para los primeros 10 y que Michael accedió a actuar 10 veces. Pero 50, no creo que quisiera hacer 50. Así que no crees que estuviese de acuerdo con los 50. No, pienso que solo llegó a un acuerdo para 10. Entonces, ¿cuándo los extendieron a 50? En cuanto las entradas comenzaron a agotarse. Se rumorea que les dijo a los organizadores que por favor no quería más conciertos. 50 galas es mucho. Michael llevaba años sin actuar. De modo que tendría que entrenar como un atleta y estar física y mentalmente preparado para ello. Pero era frágil. He oído decir que los bailarines firmaron todos contratos por 2 años. Me pregunto si AEG ya había previsto más de 10 conciertos. Para ello debía hablar con Robert Baker, el gerente del estudio de danza. Hola, estoy buscando a Robert Baker. ¿Sí? ¿Está? Tengo una reunión con él. Sí, deme un segundo. Muy bien, gracias. ¿Eres Robert? Sí. Hola, soy Jack, encantado. Gracias por hablar conmigo, te lo agradezco. Parece ser que un grupo de bailarines tuvo que firmar un contrato de 2 años. Cierto. ¿2 años? Exactamente. No sé lo que significa eso. ¿Quiere decir que tenían que actuar en conciertos durante 2 años? Eso es. Eso indica que AEG había planeado una gira de 2 años. Desde luego, es así. Un equipo de 4 de nuestros profesores fueron contratados para la gira. Nos habían preavisado de que se iban, que no enseñarían aquí durante 2 años debido al acuerdo que habían firmado con Michael. Ahora parece que muchos bailarines están dispuestos a hablar con la prensa. Quieren hacer declaraciones a los medios, pero no pueden porque les han dicho que está prohibido. La verdad es que firmaron una cláusula de confidencialidad y tienen que respetarla porque si no, los contratos serían declarados nulos y no válidos. En AEG me han dicho que Michael siempre estuvo de acuerdo con ellos. Y que de hecho al principio había firmado 31 conciertos y que luego aprobó la extensión a 50.
También afirman que Jackson incluso mostró interés en batir el récord Guinness y que contratar a los bailarines por 2 años fue un acto de prudencia en caso de que las galas se prolongasen más allá de Londres. Quería saber si Jackson estaba ensayando para las galas. Al otro lado de la calle se encuentra St. Stadium, un pequeño estudio para ensayos ubicado en las afueras de Los Ángeles. Es el lugar donde Jackson debía comenzar los ensayos el 7 de marzo. Veré si puedo entrar y verlo y también conocer al tipo que lo organizó todo, llamado Johnny Caswell. Lo llevaba de forma muy discreta, no quería darle bombo al asunto. No quería. Este era una especie de lugar de alto secreto en Burbank. Cuando se referían a nosotros hablaban de un lugar secreto no revelado de Burbank donde está ensayando. Aquí no había mucha gente porque muchos no sabían de nosotros. Creo que los ensayos tenían que comenzar el 7 de marzo, pero al principio no se presentó. ¿Sabe por qué? Desconozco la razón. Vale. No sé por qué, pero vino a finales de marzo. ¿Hacia finales de marzo? A finales de aquel mes. Y siguió viniendo en abril y en mayo. O sea, ¿que pasó aquí 3 meses enteros? Sí, desde finales de marzo y luego todo abril y todo mayo. El 1 de junio se trasladó al Forum. Pero otros han dudado de su compromiso con los ensayos. Por lo que vio en las salas, ¿se hizo alguna idea de cómo serían los conciertos? No. Y si fuese así, no lo contaría. Todos los que estuvimos involucrados tuvimos que firmar un acuerdo de confidencialidad. Muy bien, vale, de acuerdo. Así que todo es totalmente secreto. Por supuesto. Hemos oído hablar de elefantes y otras locuras. La cosa se ponía peor cada día. Que si Thriller en 3D, un nuevo Moonwalk... Se comentaban cosas así. Seguro que parte de eso era cierto y parte inventado, pero no puedo decir que era verdad y que no, porque rompería la confidencialidad, pero lo que sí te diré es que iba a ser el mayor espectáculo nunca visto. Para salvar su futuro, Michael hizo este mismo camino. Me pregunto cómo se sentiría mientras se acercaba el momento de su primera actuación en más de una década. Es un poco fantasmagórico, ¿no? Porque, aunque ocurrió hace solo 2 semanas, parece que ya formase parte de la leyenda de Jackson, de lo que pasó. Es bastante sobrecogedor. Fuera de cámara, Johnny me dijo que toda esta pared de aquí, hasta esta línea, desde aquí hasta aquella pared, sería el escenario que habían construido para Jackson. Pero nadie comenta si esto es cierto. Pero lo que sí dicen todos es que Jackson estaba en forma, que estaba igual que cuando tenía 18 años. No puede ser verdad. Después de todo, el tipo murió a los 15 días. A 3 meses de sus conciertos en el O2, Jackson comenzó lo que parecía una táctica de demora. Los periódicos contaban que había pedido un coro con el mismo número de niños blancos, negros, asiáticos y mestizos, todos capaces de hablar el lenguaje de los signos. Y que el 1 de abril, 3 meses antes del inicio de los conciertos, circulaban historias acerca de unos números espectaculares de David Copperfield, de los 100 espejos que Michael había encargado para los conciertos y de los 300.000 cristales de Swarovski que llevaría en la ropa. Entonces surgió otro rumor, este más preocupante. ¿Cómo se siente Michael con su cáncer de piel? ¿Está bien? No tiene cáncer de piel. Algunas informaciones dicen que sí. No es verdad, claro que no. ¿Estaba Jackson difundiendo rumores interesados contra él mismo para librarse de los conciertos? Solo quedaban 40 días para su presentación en Londres, y todavía no estaba claro si estaba ensayando en serio. Alguna mañana había sido visto comprando juguetes con sus hijos en Los Ángeles. Pero por la noche se refugiaba en su escondite de la cima de la colina. ¿Qué estaba pasando? Por supuesto que Michael se drogaba. Tomaba pastillas que le recetaban. Todo el mundo lo sabía, pero nadie quería decirle que lo dejase. Los adictos siguen un patrón, un modelo.
Cuando toman drogas, todo lo que quieren es tener un viaje. No les importa el resto de lo que ocurre a su alrededor. Se inventan cualquier excusa para no trabajar. Son capaces de idear cualquier historia, como que están enfermos, que no se sienten bien, que necesitan esto y lo otro. Así son las cosas. Las drogas no eran nada nuevo para Michael. Durante 20 años había sido adicto a los calmantes. Todo comenzó con el anuncio de Pepsi en 1984, cuando un foco del escenario explotó encima de él, causándole quemaduras de tercer grado. We did not have to use skin grafts nor hair transplants, and hopefully this will provide Michael with a normal, natural head of hair. Jackson comenzó a tomar calmantes para soportar los dolores prolongados y enseguida se hizo adicto a ellos. Era el secreto peor guardado de Hollywood. Pero nadie conocía la escala o la intensidad de su consumo, hasta que hace 2 semanas su cuerpo fue llevado a la morgue. Me reuní con el doctor Drew Pinsky, que trata a algunos de los drogadictos más ricos y famosos del lugar, y le pregunté sobre la combinación de pastillas e inyecciones que se dice consumía Michael Jackson. Dr. Pinsky, ¿podría decirme en lenguaje vulgar qué tipos de drogas se supone que tomaba Michael Jackson? Se piensa que tomaba medicación opioidea opiácea, Dicodin, Lortab, codeína, ese tipo de medicamentos, e incluso alguna clase de opioide inyectable como el Demerol o la morfina. Y también se ha hablado de opiáceos orales de larga duración como el Oxycontin. Asimismo, un tratamiento con benzodiazepam, Valium y Xanax. Recientemente se ha dicho que sustancias de este tipo, así como sedantes, en este caso el Diprivan, se encontraron en su casa. Es muy extraño que alguien tenga toda esta medicación en su casa. Debo decirle que en mi profesión yo trato con drogadictos continuamente. La combinación de opiáceos, opioideos y benzodiazepam es algo rutinario. No quiero decir que no sea peligroso, pero se las arreglan para conseguirlo todo sin excepción. El único producto raro y ciertamente estrafalario del que me han hablado a propósito de Michael Jackson es el Diprivan, que es... no se puede imaginar lo insólito que me resulta. Cuéntame algo del Diprivan. Es un medicamento usado en las unidades de cuidados intensivos para mantener inconscientes a los pacientes con respiración asistida, los que están conectados a una máquina de respiración. Se usa para inducir la anestesia, es intravenoso y exige observación constante. Que alguien lo use fuera del hospital es una extravagancia, algo muy inusual. ¿Cómo podría haber aguantado sobre el escenario con tanta medicación? Me parece casi cómico que la gente haga esas preguntas. Los músicos de rock siempre han hecho cosas así. La verdad es que abusan de las drogas porque piensan que les ayudan a mejorar sus actuaciones. Mis pacientes de la industria de la música, de los cuales tengo muchos, salen a tocar puestos hasta arriba. Toman un poco más cuando terminan y un poco menos antes de salir, o más, no se sabe. Desarrollan un alto grado de tolerancia a los opiáceos y a las benzodiazepinas que consumen, de modo que cuando los toman no parecen sedados, aunque pueden estar seriamente intoxicados. ¿Cómo conseguía Jackson esas drogas? En la superficie, Hollywood es todo brillo y glamour, pero se asienta sobre una industria secreta de doctores de la felicidad. Personajes sombríos que ayudan a los famosos a hacerse con sus dosis. Los doctores de la felicidad no son algo nuevo por aquí. Existen desde que Hollywood es Hollywood y estarán aquí siempre. Si tienes dinero, esas sustancias son accesibles. En esta ciudad, las drogas proliferan sin control. Algunos culpan al entorno de Jackson. Sostienen que en sus últimos días, sus íntimos se dividían en 2 grupos. Los buenos, es decir, la familia y sus agentes, que intentaron que dejase las drogas, y los malos, que no querían que acabase con su adicción. No puedes echar la culpa a Michael, porque es un drogadicto. ¿Qué va a hacer? Está enganchado. Se pasa el día tomando pastillas. ¿Y quién iba a negárselas? ¿A quién echamos la culpa ahora? En mi opinión, alguien debería haber intervenido y haberle dicho, mira Michael, ya basta, no necesitas todo eso. Entonces, ¿por qué nadie actuó? Por dinero. Tras las puertas de su mansión, Jackson vivía sumido en un caparazón hecho de drogas. Todo el mundo en Hollywood culpa a los doctores de la felicidad, la gente que le suministraba drogas. Pero la verdad es que Jackson no era precisamente alguien que pasaba por allí. Él mismo provocó su adicción. En esta farmacia de Beverly Hills, la Mikey Fines,
Célebre por su clientela de famosos, Jackson acumuló una factura de 70.000 euros en un año. ¿Lo clasificaría como un drogadicto? Tiene que ser así. ¿Puedo preguntarle acerca de los rumores que afirman que tomaba heroína y que su cuerpo mostraba restos de pinchazos? Creo que... ¿Le parece algo así plausible? La heroína no me suena bien en absoluto. Incluso mis pacientes heroinómanos preferirían consumir lo que él tomaba, es decir, lo que se dice que tomaba. Así que no había motivos para que consumiese heroína si tenía todas esas medicinas de farmacia tan potentes y que surten el mismo efecto. Lo que puedo adelantarle es que le van a encontrar cicatrices en las nalgas y las caderas, igual que a Anna Nicole Smith, por los años y años que pasó inyectándose. Las agujas producen cicatrices y quistes por toda la zona de las caderas y las nalgas. Jackson estaba rodeado de gente que le conseguía drogas, pero también hubo algunos íntimos que intentaron que las dejara. A medida que la fecha de los conciertos en Londres se aproximaba, y tanto la atención mediática como las ventas de entradas se disparaban, en el cuerpo de Jackson tenía lugar una batalla íntima. Sé que Joe, su padre, se afanaba por conseguirle ayuda. Ya. Lo sé de primera mano. ¿Que intentaban ayudarle? Trataban de procurarle ayuda porque sabían que Michael no podría hacer las 50 galas. Sabían que tenía una adicción y querían ayudarle de verdad. Otros dirán lo que quieran de Joe Jackson, pero él quería a su hijo. Entonces, ¿por qué no le ayudaron? Has dicho que querían hacerlo, pero ¿cómo es que no lo consiguieron? Le cambiaban el número de teléfono y pasaban semanas antes de dárselo a su madre. Esto es un hecho. ¿Lo que estás diciendo es que el entorno de Michael mantenía a su familia alejada de él? Se dice que la familia y el entorno de Jackson estaban de acuerdo en intervenir para poner freno a la situación y apartar a los camellos y a los gorrones, los que hacían posible que la adicción de Jackson continuase. Pero, ¿qué pasó cuando intentaron hacerlo? ¿Qué ocurrió cuando informaron a otros de la situación del estado de Michael? De mí pensaron que estaba loco y acabaron echándome de la casa e impidiéndome la entrada. ¿No te dejaban pasar? No, no podía entrar en la casa, no me dejaban ir. A pesar de la tempestad tras las bambalinas, los preparativos de los conciertos seguían su curso. El 20 de mayo, A.G. hizo un gran esfuerzo por explicar las razones de los retrasos y desmintió los rumores que lo achacaban al mal estado de salud de Jackson. Buenos días desde Los Ángeles. Soy Kenny Ortega, el encargado de la dirección y la creatividad del espectáculo de Michael Jackson. Y yo soy Randy Phillips, director general de A.G. Live. Estas declaraciones se distribuyeron a YouTube. Se grabaron para un sitio web de fans de Michael Jackson, NJJC, a fin de explicar por qué las fechas de los conciertos se habían retrasado. Es una producción enorme en fase de construcción, ensayo y desarrollo. El plan original solo nos permitiría ocupar el O2 una noche antes del estreno mundial. Sin embargo, cuando entré en el proyecto y oí todo lo que pasaba por la cabeza de Michael, que quería esto y lo otro, me di cuenta de que la fecha programada no era posible. El O2 está siempre ocupado. No podemos cambiar a Madonna ni a James Taylor para hacer sitio a los ensayos de preproducción. Ahora resulta que la culpa de que no pudieran llegar a tiempo y de los retrasos en los primeros conciertos es de Madonna. Queremos estrenar cuando estemos seguros, con garantías y con integridad. No tiene nada que ver con que Michael esté enfermo. No hay señales de enfermedad. Está estupendo, en plena forma. ¿Qué ocurrió en Londres cuando cambiaron las fechas? La gente se puso de los nervios, con o sin razón. Lo que nos decían es que cualquier sugerencia de que Michael tenía problemas crearía pánico, porque había 1 millón de personas u 800.000 que ya habían comprado sus entradas. Así que no querían crear una alarma, porque no tenían una respuesta para ella. Aunque el techo se les viniese encima, tenían que ser positivos y resistir. ¿Qué saben sobre la salud de Michael? Cambiaría mi cuerpo por el suyo mañana mismo. Está en una forma fantástica.
Ya sabes que hablar cuesta poco. He desmentido todas las locuras que se dicen. Ni duerme con elefantes, ni se está muriendo de cáncer de piel. Cada día publican algo nuevo. Nunca había visto algo así. Es como si Michael fuese un imán para esos relatos alucinantes que la gente se inventa. Por lo que respecta a su salud, su director podrá responder las preguntas mucho mejor que yo. Solo puedo decir que está bien, tanto física como mentalmente. Estamos disfrutando como niños, de verdad. Lo estamos pasando en grande. Michael está viviendo un gran momento. Es difícil averiguar lo que A.G. sabía en realidad. Todavía afirman que el retraso de 5 días en el primer concierto se debió a las necesidades de la nueva producción y a los ensayos. Extrañamente, las cancelaciones parecieron ejercer un efecto positivo sobre Jackson, quien comenzó a asistir a los ensayos en serio y, contra todo pronóstico, dio señales de querer hacer los conciertos. Robert Blake lo vio ensayar. Para tus ojos avezados, ¿parecía Michael un hombre capaz de cumplir sobre el escenario? Desde luego, sin duda. Era mágico. En Michael Jackson no vi ese ser frágil del que a menudo se oye hablar. La gente estaba sorprendida de su buena salud y de lo bien que bailaba. Estaba a la altura de esos chicos de 20 años, a pesar de tener 50. 48 horas antes de que su corazón dejase de latir, Michael bailaba sobre un escenario. Parecía rígido y extraño, pero Robert me explicó por qué. Estaba marcando, no bailando de verdad. Cuando estás marcando, ya se sabe. ¿Qué significa que estaba marcando? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando los bailarines están ensayando, repiten las cosas 10 veces. No lo hacen al 100%, sino que van marcando cada paso hasta que sale bien. Y entonces dicen, vale, marcamos y lo memorizan. Estamos hablando de alguien que cuando baila de verdad, tiene que guardar una botella de oxígeno en los bastidores. Sale y se la aplica debido al gran esfuerzo que hace. ¿Por qué Jackson se sumió en esta tarea hercúlea tras meses de lo que parecían retrasos deliberados? Tal vez porque se daba cuenta de que no había salida. Ya no habría más cancelaciones. Y sí demasiado en juego. El tiempo iba en contra de Michael y él sentía cada vez más presión. Sí, corría contra el reloj y bajo presión. La situación superaba a Michael. De modo que Michael corría hacia un escenario sin señal de salida a la vista. Pero, ¿cómo se las arreglaría para llegar? ¿Qué tipo de droga necesitaría para sostenerse sobre el escenario y actuar? ¿Y cuál para bajarse de él y regresar a un estado narcotizado? Lo más probable es que necesitase dosis extras de opiáceos, puesto que padecía dolores. Ocurre que estas sustancias recargan a la gente, no la dejan sedada en el caso de los adictos. El viaje consiste en eso. Pero por otra parte, cuando tienes síndrome de abstinencia, desarrollas nerviosismo o disforia, y para evitarlos y compensar, necesitas somníferos y medicinas contra la ansiedad, algo que los adictos suelen consumir. Repito, la queja común a todos los que han consumido opiáceos es que no pueden dormir. Jackson podría estar metido en algo que conocía desde hacía 20 años. Drogas para subir al escenario y drogas para bajar. Pero en los días anteriores a su muerte, quiso dejarlo. ¿Trató Jackson de limpiarse en un intento desesperado por estar listo para Londres? 2 días antes de su muerte, Jackson realizó un ensayo general en el Staples Center. Pero en cuanto terminó, Jackson se desesperó por el dolor y tuvo que recibir una inyección más para mitigarlo. En las últimas imágenes que muestran a Jackson actuando, levanta la mano como si estuviera implorando que parase. Hold for applause, slow umbrella fade out. Fire paramedic 33, what is your emergency? Yes, sir, I need an ambulance as soon as possible, sir. 25 de junio, 12:21 de la mañana, 15 horas después del ensayo general. El servicio de emergencia recibe una llamada de un móvil. Es un guardia de seguridad desde el dormitorio de Michael Jackson. We have a gentleman here that needs help and he's not breathing yet. He's not breathing and we're trying to pump him, but he's not. Okay. Anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to anything. Quería reconstruir con exactitud lo que ocurrió en aquellos últimos minutos.
Así que me dirigí al servicio de emergencias de Los Ángeles, el que recibió la llamada de auxilio para reunirme con la capitán Harrow. Fue una salida muy rápida. La ambulancia llegó en menos de 4 minutos. Sí, recibimos la llamada y a las 12:25 ya estábamos allí. Impresionante. Sí, fue muy rápido, pero es lo que hacemos. Los perseguidores de ambulancias modernos son los reporteros que pinchan los teléfonos de emergencias. El personal médico tiene señalados los domicilios de los famosos para poder bloquear las llamadas según entran. Pero como la casa de Jackson estaba alquilada, no figuraba en la lista. Cuando la ambulancia llegó, el lugar estaba atestado, infestado de medios de comunicación. Tienen escáneres para escuchar nuestras órdenes y enterarse. ¿Sus propias órdenes? Claro, esa gente tiene escáneres y otras formas de escuchar las llamadas. Vaya. Sí, escuchan y se preparan, se meten en el coche y allá van. Así que podrían haber localizado la llamada a emergencias. La ambulancia llegó al Centro Médico Universitario Ronald Reagan de UCLA a la 1:15 de la tarde. Una muchedumbre comenzó a congregarse cuando la ambulancia se metió en el garaje subterráneo, de acceso prohibido para el público y los medios. 2 estudiantes de cine, Montana Casey y Hodge Sussery, que se encontraban en la zona, empezaron a filmar a la gente que se iba reuniendo sin saber lo que estaba pasando. En ese momento, toda la gente comenzó a moverse en una dirección. Nosotros no sabíamos lo que ocurría, así que decidimos ir y enterarnos de lo que pasaba, del por qué todo el mundo estaba tan agitado. ¿Qué pensaste entonces? ¿Lo sabías? ¿Acaso no tenías ni idea de que se trataba de Michael Jackson? ¿No lo sabías? No es eso. La gente comenzó a decir cosas, gritaban Michael y eso. Cada uno grabó el acontecimiento a su manera. Había tipos con sus iPhones. Ya sabes que ahora todo el mundo tiene cámara en el móvil. Algunas personas se abrían paso para atravesar el gentío y encontrar a Jackson. Se podían oír los helicópteros de la policía sobrevolar la zona. Esa debe de haber sido la primera que anunció la muerte. Sí, lo escribió allí mismo. ¿Lo escribió allí? Sí, como... Se pareció un poco al 11 de septiembre, ¿no? Sí, esa es una buena forma de describirlo. Es algo que nadie olvidará. Los que estuvieron allí siempre lo recordarán. Hard. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. It is believed he suffered cardiac arrest in his home. Lo primero que pensé es que ojalá se tratase de uno de esos rumores sin sentido sobre Michael Jackson que circulan de forma periódica, pero entonces me di cuenta de que no era un rumor, me quedé desolado. De pronto recibí 65 mensajes en el buzón de voz de mi teléfono en 25 minutos. Todos mis amigos y parientes me llamaron para contarme que había muerto. Respondí, ¿Michael Jackson se ha muerto de repente? Fue una conmoción. Me llamaron y me dijeron, han llevado a Michael al hospital. Sabía que estaba muerto. Sabía que ya no estaba. Lo sentí. No lo sé. No sé si alguna vez pensé que Michael Jackson no llegaría a viejo. No sé si se me pasó por la cabeza alguna vez. Pero lo cierto es que en esta ciudad, la muerte no es precisamente mala para su carrera. Morir joven y drogarse es parte del misterio que rodea tu muerte. Eso envía a cualquier artista a la estratosfera. Además de eso, lo que sucede con la muerte de Michael Jackson
es que si hubiese vivido, tal vez nunca habría llegado de nuevo a la cima. En la cima está, pero ya no es Michael quien gana dinero gracias a su genio. Las ventas han subido y ahora quieren convertir Neverland en otra Graceland por el dinero. Los derechos del catálogo de los Beatles se renuevan en septiembre de 2010 y hay gente que intentará obtenerlos. Sigue el dinero. Me asombra cómo la gente se abrió a mí durante la semana posterior a la muerte de Jackson. Aunque Jackson el hombre se está convirtiendo en un asunto secundario al de mayor interés, la muerte de Jackson. Parece ser que la familia está convencida de que hubo juego sucio y todavía niega la drogadicción de Jackson. Incluso tras la primera autopsia no hubo respuestas concluyentes. Hasta el informe final del juez, nadie sabrá con seguridad cómo murió Michael Jackson. Aunque algunos especulan con el suicidio. Michael Jackson no va y se mata. Quería a sus hijos. Sean o no sus hijos biológicos, los quería. Podría estar en aprietos, pero ese hombre no se suicidó. Punto. Pero el Dr. Pinsky tiene una teoría acerca de cómo pudo producirse la muerte de Jackson. Según él, fue algo parecido a un accidente. Hay razones para especular sobre la posibilidad de que se encontrara en una mala situación antes de darse cuenta. Después intentó limpiarse, o al menos parecer que lo hacía. En esos momentos tomó una dosis que antes habría sido normal, pero que después se volvió letal. Entiendo. El mismo síndrome que padeció Sid Vicious. Vaya. Así que piensa que podría haber intentado limpiarse. Claro, por supuesto. Si el Dr. Pinsky tiene razón, entonces la muerte de Jackson es aún más trágica y acongojante de lo que nadie puede imaginar. Es coherente con la idea de un hombre que de repente, en el último minuto, comenzó a asistir a los ensayos para llegar a los conciertos en el estadio O2. La paradoja es que sería precisamente su último intento de limpiarse lo que lo mató. Esto me parece más probable que el suicidio o el asesinato. El suyo fue otro caso de sobredosis en una ciudad llena de drogadictos. La ciudad que queda detrás de mí es una ciudad medicada. Es una ciudad muy medicada dentro de un país medicado. Somos la sociedad de las pastillas. En eso los más ricos tienen más en común con los más pobres que con nosotros, los del medio. Conozco a muchos famosos que están atrapados en ese círculo vicioso. Mucho después de que Jackson haya sido olvidado, Hollywood, la ciudad medicada de la que fue víctima, continuará disfuncionando a la perfección. Pero ahora se ha declarado una guerra por su herencia. Sin embargo, los fans quieren centrarse en su talento, no en su tragedia. Por todo el mundo, millones de personas vieron emocionadas el funeral, aunque lo que nos habría gustado ver es al hombre en su plenitud, actuando para nosotros. Aquí lo tenemos. Corría el año 1995 y la MTV mostraba lo que era capaz de hacer el artista escénico con más talento que ha subido nunca a un escenario. Es evidente. El moonwalk, el carisma, el hombre espectáculo. Todos esperábamos todo esto y más de sus conciertos en el O2 de Londres. Michael Jackson poseía tanto talento que creo que incluso a los 50, y aunque fuese drogadicto, no hay otro espectáculo en la faz de la tierra que hubiese preferido ver que el suyo. Un testimonio de su genio y de que toda su parte negativa, por fin, se había desvanecido. Así es como quiso ser recordado, a pesar de sus errores y de sus flaquezas. Billie Jean.